Bueno, pues muy buenos días. Los saludo desde Jalapa, Veracruz, y les doy la bienvenida a este cuarto encuentro virtual Despatriarcar el Patrimonio Cultural Inmaterial. Nos da mucho gusto recibirles a todas y todos ustedes en este espacio de conversación, de diálogo, de discusión y de debate. Les comento que esta sesión se realiza en nombre del Colegio de Veracruz. Es una institución pública de educación superior, investigación y formación comprometida con el análisis crítico de los procesos sociales, culturales, territoriales y ambientales vinculados con los posgrados y su academia en desarrollo regional sustentable. Estamos con ustedes la doctora Ariadna Erika Ortiz Pucheta, profesora investigadora de dicho colegio, y su servidora, Xochitl del Alba León Estrada. Desde el Colegio de Veracruz, el vínculo con el patrimonio cultural se ha construido a partir de una mirada crítica, territorial e interdisciplinaria, que reconoce al patrimonio como un campo de memorias, como un campo de prácticas sociales, de disputas, de saberes, de afectos, de formas de vida, pero también de desigualdades. Por ello, la participación del Colegio de Veracruz como institución anfitriona en este congreso representa una oportunidad para contribuir al diálogo académico y colectivo en torno al eje convocante. Por lo que reflexionar sobre el patrimonio cultural inmaterial y su despatriarcalización implica también preguntarse quiénes lo nombran, quiénes lo gestionan, qué voces han sido históricamente excluidas y cómo pueden construirse formas más justas, participativas y cuidadosas del reconocimiento cultural. La doctora Erika Ortiz Pucheta, quien me acompaña el día de hoy, es arqueóloga, maestra en estudios mesoamericanos y doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son políticas culturales, gestión integral de elementos patrimoniales desde la sustentabilidad, y le doy el uso de la voz. Muchas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la doctora Xochitl León por la presentación, y en la misma sintonía voy a continuar también presentándola a ella. La doctora Xochitl León es antropóloga con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora investigadora del Colegio de Veracruz, y sus líneas de investigación comprenden el patrimonio, la cultura, el medio ambiente, los paisajes culturales, el desarrollo comunitario cultural sustentable y los estudios de género. Desde el Colegio de Veracruz proponemos reflexionar sobre la despatriarcalización de este patrimonio cultural inmaterial como un proceso que cuestiona las relaciones de poder presentes en las políticas culturales, en los mecanismos de patrimonialización y la gestión del territorio, con el objetivo de contribuir a formas pues más justas y también sustentables de valorar, proteger, transmitir, divulgar y difundir todos los temas relacionados con el patrimonio cultural. Sean bienvenidas, bienvenidos todas y todos, y vamos a dar paso a la primera ponencia de este encuentro. Antes, agradeciendo profundamente a la Cátedra Libre del Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y a todo el equipo de la Coordinación General del Congreso por esta invitación, que es una participación internacional para que estemos todos integrados en la reflexión y el diálogo. Y bueno, nuestra primera ponencia está a cargo de Olivier Gerard Meric, desde Ecuador, y Angélica Leticia Caguana Velázquez, también desde Ecuador. Olivier Meric es doctor en Letras Modernas por la Universidad de Borgoña. Actualmente se desempeña como director de la Cátedra de Lingüística de la Universidad Estatal Amazónica.
Su trabajo articula enfoques de la sociolingüística de contacto, la semiótica del discurso, la creación de bases de datos multimodales y la investigación-acción participativa. Sus investigaciones y publicaciones contribuyen a la valorización sociocultural del patrimonio cultural inmaterial, al desarrollo de cuerpos multimodales situados y a la reflexión sobre los modelos contemporáneos de preservación, transmisión y acceso al conocimiento. Por su parte, Angélica Caguana es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Borgoña y magíster en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos por la Universidad Nacional de Chimborazo, en Ecuador. Su trabajo articula enfoques de la sociolingüística de contacto y la semiótica. Sus líneas de interés incluyen el análisis del discurso, la representación social del patrimonio inmaterial, la didáctica de lenguas y la articulación de cultura y territorio. Publicó trabajos en patrimonio cultural, discurso académico y valorización didáctica del lenguaje en contextos interculturales. Démosle la bienvenida a nuestros ponentes. Por ahí les recordamos si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Solo vamos a mantener abiertos los que vayan a presentar y bueno, los dejamos con esta primera ponencia. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. De manera especial, un agradecimiento al comité organizador de este congreso. En esta oportunidad, mi colega Olivier Gerard Ángel Meric y mi persona, Angélica Leticia Caguana Velastegui, de la Universidad Estatal Amazónica, tenemos el agrado de presentarles Selva, una herramienta metodológica de despatriarcalización archivística del conocimiento ancestral mediante tecnología móvil participativa. El objetivo de esta ponencia es repensar la organización del patrimonio cultural inmaterial. Vamos a tener un recorrido que se va a dividir en cuatro momentos. En primer lugar, vamos a abordar el problema del archivo patriarcal. En segundo lugar, presentaremos la arquitectura de Selva. En tercer lugar, vamos a profundizar en la despatriarcalización metodológica y finalmente cerraremos con la inversión paradigmática que esta herramienta nos propone. Empecemos con el problema central. Históricamente, los procesos de documentación del patrimonio cultural inmaterial han operado bajo un modelo extractivista. La autoridad archivística se concentra en instituciones externas, es decir, hablamos de universidades, museos, archivos estatales, entre otros, reproduciendo estructuras patriarcales y coloniales. Pero, ¿qué ocurre en este modelo? La comunidad queda reducida a un objeto, a una fuente pasiva de extracción de datos. Una institución externa decide qué se registra y cómo se registra. Se impone a un acceso universal sin consentimiento real. Y lo que es peor, se ejerce a una subordinación semántica. ¿Qué pasa con esto? Fuerza a las categorías locales del conocimiento a la lengua española. El resultado es un archivo que en lugar de representar algo, silencia. Frente a esta extracción, nuestra propuesta es la geomaterialización numérica indexada, que pretende devolver al saber su presencialidad territorial. Este archivo convencional se encuentra marcado por tres grandes ausencias, si así lo podemos llamar. En primer lugar, tenemos la exclusión de las mujeres portadoras de saberes,
de conocimientos vitales, en este caso para el hombre y la naturaleza mismo, ¿no? Porque estamos hablando de plantas medicinales, de gastronomía, prácticas del cuidado, la partería, que fuera de las decisiones, en este caso, archivísticas, ¿no? En este caso también hablamos de hombres, ¿no? También hablamos de mujeres y de hombres que tienen este saber, este conocimiento. En segundo lugar, el silenciamiento de la oralidad, la transmisión oral, el modo principal de estos saberes queda fuera del archivo escrito. Eh, que nos conlleva a desarraigar estas prácticas vivas de sus territorios amazónicos. Tercero, la pérdida de categorías locales. Al subordinar estos saberes a la documentación académica occidental, perdemos la especificidad cultural y epistémica. Voy a activar un poco este video para que ustedes puedan verlo, escucharlo. Enseguida no lo vamos a ver. Ana puata wahe Bien, cierto es que aquí nosotros podemos escuchar una lengua nativa, ¿sí? Pero en este pequeño video, pues, si para quienes comprenden esta lengua nativa, pues vamos viendo que son mujeres que contienen este saber, este conocimiento ancestral. Continuamos. nung ¿Sí? Frente a esto, ¿sí? Nace este proyecto, ¿no? Selva. ¿Qué quiere decir selva? Saberes en la vida amazónica. Selva no constituye solo una aplicación móvil. Es un archivo vivo comunitario alimentado por quienes, por la comunidad y para la comunidad. Quiero detenerme en una idea clave de esta diapositiva, ¿sí? Tiene que ver con la despatriarcalización. No es solo una categoría discursiva o un deseo político, sino un dispositivo metodológico, operativo, integrado en el diseño tecnológico. A través del registro multimodal, la georreferenciación y la participación comunitaria, logramos que sean las propias comunidades quienes definan qué es patrimonio, registren sus lenguas en contextos de uso, por supuesto, clasifiquen en categorías locales, eviten la subordinación al español y gestionen el acceso a su patrimonio. Es muy importante. Es decir, decidan quién puede acceder y en qué condiciones puede acceder. Para lograr esto, hemos diseñado una arquitectura en 3 capas. Una primera capa de captura para el registro in situ de video, de audio, de coordenadas GPS. Una segunda capa de almacenamiento que opera en un servidor amazónico, garantizando la soberanía de datos y permitiendo el control de accesos diferenciados. Y una tercera capa de consulta que permite la búsqueda de categorías locales y la visualización georreferenciada. Todo esto se sostiene bajo un principio clave que denominamos geomaterialización numérica indexada. Entender que el dato digital no está flotando en la nube, sino anclado a este material culturalmente a su territorio. Bien, voy a dar paso a mi colega Olivier Merrick para que continúe con la presentación. Un buen día con todo. Seguimos con esta presentación de esta herramienta tecnológica, Selva, ¿no? Es importante una extracción digital
Y muchas comunidades actualmente, cuando se ven una persona que se acerca para extraer o para solicitar conocimiento, tiene este sentimiento de extracción, ¿no? Entonces, por ello, Selva integra protocolos de consentimientos rigurosos y ah, y los registros en lengua propia. No son los investigadores externos quienes deciden. Es importante como paso, sino son las propias comunidades que ejercen su soberanía epistémica. Implementamos tres niveles de acceso. El público, todos los usuarios de la aplicación tienen acceso al conocimiento que se sube. Restringido, ah, ahí solamente las personas que tienen el enlace del conocimiento tienen acceso. O comunitario, cuando en la aplicación uno se registra, tiene que poner su comunidad y esto le da acceso a los conocimientos que se comparten dentro de la comunidad. Porque hay saberes que no son para todo el mundo y nos topamos con muchas personas de las comunidades que tienen este miedo, perdón, de compartir su saber que no regrese, entre comillas, o para que no se queda en sus comunidades. Entonces, sabemos también que hay muchas mujeres depositarias de conocimientos, como lo señaló mi compañera, parteras, curanderas, todo lo que es la gastronomía tradicional, y ocupan un rol central en estos espacios de decisión también, ¿no? Y es importante visibilizar estos saberes que históricamente han sido silenciados por el archivo estático escrito de estantería. La ética del archivo debe proteger y empoderar a estas personas que tienen este conocimiento. ¿Cómo organizamos este archivo? A través de una indexación descolonial. ¿Por qué? Porque no se impone una categorización que puede venir de la UNESCO, que puede venir de, vamos a decir, categorización estatales. Ahí lo dejamos a las comunidades, ellos mismos, definir sus categorías. Y además, no hay subordinación al español. El español se vuelve una lengua franca entre las comunidades, entre los pueblos ancestrales que tienen diferentes idiomas. Pero el conocimiento se registra en su idioma y hay una correspondencia a la lengua franca, que en este caso es el español. La clasificación temática responde a las categorías definidas por los portadores. Trabajamos con metadatos lingüísticos, geográficos, que permite vincular el saber y al significado cultural del lugar. No está descontextualizado. Y no solamente se asocia a unas coordenadas abstractas, ¿no? También trabajamos con metadatos sociolingüísticos, registrando quién produce el saber, con qué propósito y bajo qué condiciones. Es decir, el contexto pragmático y cultural pesa tanto como el dato en sí. Esto nos permite luego en investigación tener capas socioculturales del saber. El registro no extrae el saber de su ecología, lo documenta en su hábitat y respetando el medio de transmisión que es la oralidad. Cada registro multimodal incluye video y audio de la práctica en su entorno natural, que puede ser la chacra, el río o otros lugares de la selva, por supuesto, en este caso. Vinculamos el saber a su territorio mediante coordenada, por supuesto, pero dentro de su ecosistema sociolingüística, preservando la relación sagrada entre lengua y territorio. El flujo de documentación se puede identificar en 6 pasos, ¿no? Desde el registro in situ, eh, los metadatos, el consentimiento, que este consentimiento tiene 2 formas. La primera forma es
Cuando uno se vuelve usuario de la aplicación, ahí tiene que leer y firmar un consentimiento y luego cuando uno decida de cómo el acceso al conocimiento, si el acceso es público y activo a todos los usuarios, comunitario o privado. Hay la sincronización, la indexación y luego va hacia la consulta, porque todo esto tiene un propósito, el acceso de las comunidades y de los miembros de la comunidad a este conocimiento que ellos mismos construyen. El gran logro de este flujo es que no pasa por instituciones externas. Las instituciones externas se vuelven servidores, pero no gestores o no decidores del conocimiento, de cómo debe tratarse el conocimiento. Los portadores documentan y gestionan sus saberes directamente en sus dispositivos móviles. Lejos de ser un instrumento de colonización digital, la tecnología móvil, al ser apropiada comunitariamente, se convierte en una poderosa herramienta de resistencia epistémica. Es sumamente importante considerar que no solo la juventud, actualmente hasta los jóvenes de más edad maneja bastante la tecnología y es difícil encontrar una persona que no tenga un celular, aún en la selva. Entonces, esto es una puerta abierta directamente a la gestión de su conocimiento. Llegamos así a la inversión paradigmática. Perdón. Pasamos de un modelo extractivista a un modelo selva, que redistribuye la autoridad archivística. Pasamos de una preservación que podría ser calificada de museística, estática y dinámico, situado que, se alimenta. Es aquí donde lanzamos esta premisa para el debate, ¿no? Ah, Cuando el acceso reorganiza el archivo, es decir, que el archivo se organiza no por lo que lo que fue extraído y su gestión archivística, sino por el acceso que se le da. Al darle a la comunidad el poder de decidir quién accede y a qué, la estructura misma del archivo se transforma. Selva visibiliza lo que la historia oficial ignoró, el trabajo de cuidado y el saber de las personas. Al garantizar que la autoría del registro sea el portador que habla y no, mil disculpas a los antropólogos, pero no el antropólogo que graba, estamos realizando una reparación histórica. El archivo se convierte en una herramienta pedagógica para que las nietas, los nietos aprenden de los abuelos, de las abuelas, a través de un medio que ellos mismos controlan. Am, para cerrar un poco, para cerrar esta presentación y abrir un poquito sobre este tema, esta aplicación, quisiéramos dejar tres conclusiones operativas. La, la despatria- la despatriarcalización debe ser un dispositivo metodológico, integrado en el código y en el diseño tecnológico. El acceso no es solo una consecuencia del archivo. El acceso reorganiza la estructura misma del archivo. La tecnología es resistencia cuando hay apropiación comunitaria. Estos tres elementos son importantes ah, en esta tesis central para que podamos despatriarcalizar el patrimonio cultural y material. Es difícil hacerlo solo con buenas intenciones teóricas. Necesitamos rediseñar un poco las herramientas tecnológicas y metodológicas para que la soberanía epistémica y de datos esté en manos de los portadores y especialmente de las mujeres que Buen día, sostienen señor estos saberes Jess. ancestrales. Favor de Ah, cerrar sus micrófonos. No sé por qué está tan pesada de tranquila. Ayer llevé la Perdón, papaya, saqué la papaya y hasta la conducción de dolió. Y ahora mil, regreso con peso mil disculpas parecido. si puede Carla, desactivar el teléfono. Carla Guevara, por favor, ¿puedes El, cerrar tu micrófono? Gracias, mil disculpas. Entonces, ahí le dejamos vamos a decir, debate, estas ideas, de que cuando el acceso reorganiza el archivo,
nos No permite, nos salí, permite, ¿cómo? Esta vez no traje la casa y no salió. perdón, Carla Guevara, por favor, cerrar su micrófono. Está prendido. Tu micrófono. Tal vez Lila lo puede estaba hacer. diciendo que cuando el Un momentito, Olivier. Lila, tal vez puedas desconectarle el micrófono a Carla Guevara. Ya pienso que ya entendió, gracias. Entonces, estaba diciendo que ese es un cambio de paradigma, que cuando el acceso nos permite reorganizar el archivo, esto abre a volver a pensar la organización del patrimonio cultural y material desde la selva, desde el patrimonio, desde el territorio. Tenemos una situación en Ecuador muy característica de centralización de la documentación en la capital, que es Quito, y el desplazamiento para ir de la selva a Quito son mínimo 4 o 5 horas. Entonces es difícil imaginar que una persona que vive en la selva, en su comunidad, va a hacer un viaje de 4 o 5 horas ida y vuelta para tener un acceso a un conocimiento que viene de su propio lugar. Entonces, esto también es importante, la inmediatez y la, la falta de límites espaciales para el acceso. Por eso que la tecnología le devuelve la soberanía al portador. No sé si me da unos 2 minutos porque no se escuchó el, ah, el video y no se escuchó el audio. Aquí tenemos una señora Shua que está en su chakra y antes de recoger sus productos tiene un canto a la naturaleza. Ahora, voy a ver si se escucha y le voy a poner otra vez. nung quê nó a asana asana wa he yu ka ru wa nung ba ro asake na nyan sa na in sa ri mok châu yo rom ka un số tu ta un số tu. Bien, esperando que se escuchó, es para ilustrar el tipo de documentos que se puede registrar gracias a la aplicación Selva. Y ahora le devolvemos la palabra y estamos atentos a cualquier intervención y cualquier preocupación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Olivier y Angélica. Es impresionante el trabajo que se puede hacer desde las plataformas y los instrumentos digitales, tecnológicos. Creo que es una excelente forma pues, de hacer justicia social, ¿no? Desde la aplicación directa de la tecnología para recuperar aquellas voces históricamente invisibilizadas, no solo la perspectiva, desde la perspectiva de género, ¿no? Sino también desde la participación colectiva. Creo que es un excelente ejercicio. Muchas felicidades. Vamos a abrir paso a las preguntas, a los comentarios, y les pido encarecidamente que, a menos que hagan uso de la voz para alguna pregunta directa, es que puedan abrir su micrófono. Tenemos una pregunta ya ahí en el chat de Celia Barrantes Jiménez. Dice, ¿cómo resuelven la brecha digital o de conocimiento de tecnologías para ampliar el uso de la herramienta? Claro, es algo que nos ha costado, pero en la aplicación actualmente los diseñadores trabajamos directamente con los programadores. Nos dijeron que es posible hacer un registro y una subida y bajada de la información posterior. Es decir, que se puede grabar sin tener
conexión, y cuando se tiene conexión, cuando el portador y el celular ingresa a unas conexiones, ahí se sube la información y se baja la información. Entonces, todavía esta aplicación depende de la cobertura Internet, pero en lugares como la selva, la cobertura Internet progresa más rápidamente que las carreteras, y felizmente, porque cuando se abre una carretera, se abre un espacio de destrucción. Entonces, ahí hay más y más lugares con conexiones Internet. Además, hay unidades educativas que son puntos de conexiones Internet, y este conocimiento puede ser un recurso de gran calidad para todas las unidades educativas bilingüe de los lugares comunitarios, de los lugares. En Pastaza tenemos 7 nacionalidades diferentes con 7 idiomas, y ellos tienen una parte de bilingüismo dentro de su programa de educación. Y la mayoría de estas unidades educativas, ellos sí tienen una conexión hasta a veces satelital con Internet, a pesar de que toda la comunidad no tiene. Entonces, poco a poco, se va cubriendo, pero la brecha digital es un tema serio. Sin embargo, los niños y los adolescentes, todos tienen su celular. Hasta muy profunda en la selva tenemos lugares que no tiene carretera, que se tiene acceso con río o con avioneta, y se encuentran personas con celular. Entonces, sí es más accesible, les da más acceso que dejar el conocimiento en un archivo en el INPC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito, en Ecuador. No sé si contesté, pero esa es nuestra realidad. Muchísimas gracias. Tenemos ahora la participación de José Manuel. Adelante, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, espero que me estén escuchando. Híjole, bueno, Oliver, gracias. Qué interesante trabajo. Pues esto de las tecnologías me parece que es pertinente en este siglo XXI, cuando, bueno, se han metido tantas tecnologías en los pueblos originarios, todo esto. Tengo algunas cuestiones que es algo que también como que estoy trabajando en donde yo estoy. Me gustaría saber un poquito acerca de la participación de las personas. No sé, hablan de parteras, de la medicina tradicional y todo eso. ¿Cuántas personas que están gestionando, ya han medido como cuántas personas que son portadoras de todo esto están participando? Porque en efecto, un poquito con la pregunta anterior, pues hay bastantes problemas. No conozco, por supuesto, este contexto en el que ustedes están trabajando, por Ujú, favor. Eh, pero sí hemos encontrado nosotros precisamente bastantes problemas como alfabetización digital, el acceso físico al propio medio tecnológico, pues la propia infraestructura, etcétera. O sea, hay bastantes problemas, ¿no? Que tenemos a veces cuando trabajamos con las tecnologías en los pueblos originarios. Y entonces, y la otra cuestión también que tenemos a veces es la participación de las personas, ¿no? ujú. Queremos que todos participen, ¿no? Entonces, me gustaría saber esa parte. ¿Cuánta gente está participando? ¿Cuánta gente está gestionando en su propia lengua? Si tienen estas aptitudes. Y bueno, y lo otro, ¿cómo están midiendo de alguna u otra manera la penetración de este proyecto? Pienso, por ejemplo, en las juventudes, ¿no? Que es a veces donde hay una interrupción intergeneracional en esta transmisión de los saberes. Entonces, ¿cómo están como viendo? ¿Qué tanto están recibiendo los jóvenes esto? No sé, tengo tantas dudas de esto, pero un trabajo interesantísimo. Felicidades. No sé si por ahí me puedan como andar un poquito en esto. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Josué. Muchas preguntas en una sola, pero sí, es interesante. Bueno, usted cuando me ve, sabe muy bien que yo no soy nativo de Ecuador, soy francés, y hace desde 2005 que vivo en Ecuador. Y cuando en las comunidades ven mi cara, a mí no me hablan. Yo no tengo esta facilidad de contacto, no tengo bueno, cuando me conocen sí se abren un poquito, pero de ninguna manera se van a abrir como se abren con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos la suerte de en la Universidad Estatal Amazónica de tener 40% dependientes de las promociones, entre 40 y 50% de estudiantes nativos. Entonces, ellos son el enlace. Ellos, además,
cuando hacen estos trabajos en la legislación ecuatoriana, los estudiantes tienen que hacer horas de servicio comunitarios. Entonces, en horas de servicio comunitarios, ellos tienen esta voluntad de utilizar este proyecto, que solo tiene 2 años, el proyecto, utilizar este proyecto para ir a ver sus abuelos, que a veces ni siquiera hablan español. En las comunidades hay abuelas y abuelos que no hablan el español, o muy poco. Entonces, ellos son el enlace. Y además tenemos ahí una gran sorpresa por parte de ellos. Ellos mismos, a través de este trabajo, vuelven a descubrir lo que son sus raíces, lo que es su identidad, lo que es el conocimiento que ya no se han tomado el tiempo de valorar. Entonces, tenemos muchos regresos de los estudiantes que están encantados de hacer este trabajo, porque hasta una vez un estudiante me dijo: profe, pasé todo el sábado con mi abuela, nunca lo había hecho antes y pasé un día maravilloso. Entonces, este enlace les motiva a ellos, porque lo tiene que hacer por obligación académica, pero al final a ellos es un beneficio total y se vuelve a conectar con sus propios. Entonces, retornos tenemos muy positivos. Actualmente tenemos más o menos unos 80 grabaciones con transcripciones, con ah, metadatos sociolingüísticos y la de los 80, 90% son en idioma nativo. Ah, entonces, sí tenemos, por el hecho de que solo son 2 años de proyecto, y usted sabe, en 2 años de proyecto hay un año que se pierde en la administración, ya lo sabemos perfectamente. Entonces, ahí estamos en una fase de desarrollo final de la aplicación, que la aplicación no es pública todavía, tenemos que pasar por una fase de prueba y de manipulación de la gente también. Y este problema de alfabetización que usted nombró, no vamos a alfabetizar a las personas que tienen más de 60, 70 años, pero el enlace pasa a través de los nietos y nietas. Por eso que en la presentación hablo de eso, porque los estudiantes que tenemos en la universidad hacen este enlace y lo hace con un gusto muy, muy interesante. Ellos mismos se vuelven embajadores de su propia cultura. No sé si pudo dar respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta, bueno, son dos, y posteriormente que responda a esa, Olivier, tiene el uso de la voz Santiago Huitrón. Fabio Alonso Echeverry Ramos dice: ¿cómo funciona la aplicación y cómo validan las categorías para que no sean clasificadas desde marcos externos? Y Yasmín Andrea Nava pregunta: ¿cómo se llama la lengua que habla la comunidad? Ok. La primera pregunta ha sido para nosotros una sorpresa, porque al inicio no habíamos considerado este asunto. Vamos a ser muy honestos. Pensábamos nosotros llegar con estas categorías que nos viene de arriba, ¿no? Y cuando pedimos a los estudiantes de llenar las fichas de metadatos, nadie estaba en capacidad de clasificar el conocimiento en función de esta jerarquización del conocimiento externo. Entonces, decidimos de pedirle. Entonces, si usted no lo logra ponerle en estas categorías, ¿cuál categoría usted a cuál categoría usted piensa que pertenece este conocimiento? Y ahí estamos generando desde la comunidad lo que tiene en común a las comunidades, lo que sale, por ejemplo, ahí el ANENT, sale técnica de pesca y caza, sale artesanía, sale gastronomía. Son clasificaciones que ellos mismos nos entregan. Y como estamos haciendo una aplicación modulable con muchos módulos, se puede cambiar el módulo en función de la retroalimentación. Esta lo vinimos, no fue realmente algo que nos cruzó la mente al inicio del proyecto, pero viendo cómo era la respuesta de la gente, tuvimos que considerar esta retroalimentación para adaptar
la clasificación del conocimiento a la necesidad de las comunidades. Y por esto que ahora se integra totalmente en el cuadro epistemológico de la aplicación. Entonces, ese es el asunto. Más que todo, sí, hay que ser honesto. Esto fue una retroalimentación del terreno y no fue una planificación inicial. Pero nos adaptamos y ese es lo bueno de la aplicación, es que la aplicación se adapta a la realidad del conocimiento contextualizado, no a la realidad de una necesidad archivística externa. Con respecto a los idiomas, tenemos actualmente el quichua, y el quichua tiene sus variaciones. El quichua amazónico tiene diferencia entre las provincias. Tenemos el Achuar, el Waorani, el Andoa, el Shibia y bueno, el Zápara, que no sé, ahora está solamente con 10 locutores, un poquito menos de 10 personas que hablan el Zápara. Entonces, a pesar de haber sido ah, designado como patrimonio cultural de la humanidad, no se está haciendo, vamos a decir, actividades para que vuelve a vivir, ¿no? A revivir el Zápara. Actualmente, como le estaba diciendo, son creo 7 personas que hablan el Zapara y tienen más de 80 años. Así que, y no viven juntos, además, entonces no lo practican. Entonces, pero sí los otros idiomas, sí tenemos bastante locutores y sí hay bastante voluntad de revivir y transmitir esta cultura. Muchas gracias, Olivier. Damos la voz a Santiago y después de Santiago tiene la mano Eric Madrigal. Adelante. Gracias, Xochitl. Buen día con todas y todos. Dos preguntas. Bueno, no sé, Oliver dice que estamos todavía probando la aplicación, pero de pronto si tienes unos pantallazos o algo así para mostrarnos como para entenderle, porque claro, este es un ejercicio en sí de documentación y archivística muy específico y la pregunta sería en qué se diferenciaría con Omeka, que es un software libre y que se podría aplicar para este tipo de ejercicios. Y precisamente ahora yo estoy trabajando en esto y estoy usando Omeka para documentar este tipo de saberes en comunidades de la sierra de acá del Ecuador también. Eso, y en el caso de los ANED, yo conviví un buen tiempo con comunidades Shuar y Achuar en Pastaza, en la frontera con Perú. Y claro, desde mi convivencia y mi experiencia, me resulta hasta cierto punto celoso que se pueda exhibir un ANED a través de una plataforma virtual, porque eso es algo muy íntimo, es algo que se aprende en sueños, que se transmite a través de los abuelos, es algo mágico incluso, Ujú. que ¿cómo le ven ustedes esa dimensión en la que están ahorita difundiendo algo que, desde mi entender, no se debería difundir? Bueno, por esto la noción del acceso, ¿no? Privado, comunitario y público. Ah, para contestar a la última cosas que usted dijo, al último de la mente, de algo muy íntimo, por supuesto que, bueno, fue muy complicado para mí tener esta posibilidad de convivir a este momento. Y tuve la suerte de conocer a Luis Vargas y con él tuve esta posibilidad de conocer, de tener acceso a conocimiento que no grabé por respeto, por supuesto, porque conozco esta necesidad de intimidad, pero fueron experiencias increíbles, ¿no? Por eso que esto es importante que las comunidades se apropian ellos de esta aplicación. La aplicación actualmente sí está en desarrollo, sí tenemos pantallazo, pero por el momento no queremos, estamos difundiendo ah, el cuadro y el concepto, pero por el momento no queremos difundir imágenes de esta aplicación. Cuando estamos con más resultado, le invito a seguirnos y con todo el gusto del mundo estaremos pero sí tenemos que difundir resultados
probante, más, porque puede que en un mes o 2 meses la imagen que le podría compartir cambie. Y eso no queremos, porque estamos muy atentos de la retroalimentación de las personas, porque esta aplicación no es para nosotros, es para ellos. Entonces, y usted sabe, si usted ha estado en contacto con comunidades, tanto de la Sierra como de la Amazonía, es complicado llegar a un consenso. Entonces, no vamos a poder satisfacer a todo el mundo, lo sabemos perfectamente, pero vamos a intentar de que se haga a la necesidad de las comunidades. No tengo el placer de conocer Meca. Estoy muy honesto con usted. Si además puede poner el enlace en el chat, será un gusto para mí ir a ver este. Pero lo que queremos hacer con la aplicación Selva es garantizar a las comunidades que el saber se queda en la Amazonía. Es decir, que el servidor está en la Universidad Estatal Amazónica y que tiene la posibilidad de decirnos, este queremos que lo saquen y esto ya no tienen ustedes acceso. No hay ningún problema. En un clic, 2 clics, lo sacamos. ¿Por qué? Porque el conocimiento se queda aquí en el servidor de la Amazonía. No hay duplicación en Londres o en París o en Nueva York. No sé dónde se almacena lo que usted sube a Meca. No tengo idea porque no conozco y será un gusto descubrirla. Pero esta es una de las cosas por la cual decidimos volver a hacer algo para que este sea amazónico, amazónico. Por supuesto, se puede replicar al nivel de la sierra, porque en la estatal amazónica tenemos bastante estudiantes que vienen de la sierra y que nos pidieron también en el servicio comunitario de cómo poder participar a esto. Entonces, es importante de que este proyecto actual tenga su réplica o podemos compartir conocimientos y que se puede duplicar en otro lado, por supuesto. Pero la mayoría, para contestar a su primera pregunta, lo que nos guió a hacer una nueva aplicación es la soberanía del conocimiento y que se queda en la Amazonía. Muchas gracias, Olivier. Eric Madrigal, adelante. Muchas gracias, Suchil. Felicidades a la doctora Angélica y al doctor Olivier. Realmente Gracias. muy impresionante el trabajo que están realizando. Y me recuerda también lo que es la Carta CANICAP de las comunidades mayas, que también establecen un protocolo para la gobernanza de datos, que es algo fundamental dentro de los principios de la soberanía, de las soberanías comunitarias. Quisiera saber si tienen planes a futuro para que esta aplicación trascienda más allá de las fronteras. Por ejemplo, sabemos que la selva amazónica y las comunidades no responden a los límites geográficos de los países, sino que tienen otras realidades. Entonces, si se va eventualmente a tener disponibilidad del uso de la herramienta y que otras comunidades indígenas, y no solamente de la Amazonia, puedan acceder para proteger sus saberes y conocimientos. Gracias. Y muchas gracias, Eric. Es importantísimo esta noción de espacio, ¿no? Y de tiempo también, porque no podemos solamente regirnos a un año o 2 años. Eso es transgeneracional y tiene que seguir a lo largo del tiempo. Al nivel del espacio, la Amazonía no tiene estas fronteras. Las comunidades como decía el compañero Santiago, las comunidades ecuatorianas que están cerca de la frontera con Perú tienen más cosas en común con los que están atrás de la frontera en Perú que con los Puruáe de la sierra, ¿no? Entonces, es importante de que ahí hablamos de región y sería como una manera más de la aplicación, quizás sería una manera de replicar este asunto en otros lugares, el sistema mismo, el concepto mismo, porque la fortaleza de Selva en la Amazonía, primero su nombre,
Y segundo, como estaba diciendo, es la garantía de que el saber se queda en la Amazonía. Entonces, de México, de los mayas, mandar el conocimiento en la Amazonía no sería factible. Tiene que usted generar el mismo concepto y que garantizar para cumplir con el protocolo de soberanía de los datos, que los datos se quedan en el lugar del territorio. Entonces, quizás sería tener varios servidores y que el nivel después académico, con los permisos necesarios y con el cuidado necesario de los datos, se pueda comunicar entre instituciones que tienen los servidores. Ahí habría que ver, pero siempre y cuando haya el conocimiento previo y consentimiento libre de las comunidades y que sea siempre para educación y investigación. Pero todo esto debe ser legal, debe ser un entorno, un cuadro legal que permitiría luego un intercambio entre servidores para hacer estudio comparativo de cómo se hace la chacra en México y comparar con la chacra en Ecuador, por ejemplo. Eso no es imposible, pero siempre y cuando hay un consentimiento libre y previo de las comunidades. Entonces, la aplicación está hecha con módulo. Entonces, esta manera de hacer la aplicación se puede ampliar y se puede de manera infinita transmitir a otros espacios con un rico patrimonio cultural y material. Entonces, de ahí yo le diría sí, es posible. Y es, además que posible, es deseable. ¿Sí? Pero hay que pasar encima de muchas administraciones, de muchos cuerpos legales, y usted lo sabe muy bien, todo eso se toma su tiempo. A pesar que no lo tenemos, porque mientras estamos hablando hay mucho conocimiento que está desapareciendo. Como siempre digo, cuando se muere o desaparece un anciano, se quema una biblioteca en la selva, entonces hay que ser bomberos más que académicos, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya voy a leer la última, bueno, son dos últimas preguntas y con eso cerramos este bloque para pasar a la siguiente ponencia. Fabio Alonso pregunta, ¿dónde podemos seguir para conocer más sobre la aplicación? Si tiene por ahí, Olivier, algún link o una dirección electrónica y la pudiera compartir en el chat, se lo agradeceremos. Y Fito Girolami pregunta, ¿cómo podemos despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial cuando ciertos saberes comunitarios, relatos orales o creencias populares han sido organizados históricamente desde archivos coloniales y patriarcales, que no solo transmiten memoria, sino que también pueden haber encubierto violencias, silencios, exclusiones o abusos dentro de la propia comunidad? Sí. En la primera pregunta, bueno, ahí tenemos los contactos y vamos a seguir comunicando sobre esto, pero es por el momento muy temprano para comunicar y publicar conocimiento que hemos recolectado, ¿no? Porque sí se tiene estamos todavía peleando, entre comillas, con todo lo que es Procuraduría y otro para tener el cuadro legal adecuado para poder usar este asunto. Porque es muy sensible, tal como lo dijo Santiago, es muy sensible este conocimiento y hay que cuidar mucho esto. Entonces, no tenemos un lugar donde publicamos nuestros avances de manera ética hacer el trabajo. Estamos un poco en pañales, vamos a decir, y que estamos ahora comunicando sobre el concepto. ¿Cuál es nuestro concepto y cuál es nuestra visión? Y ahí voy a responder a la segunda pregunta. El concepto es el cambio de paradigma. La manera de despatriarcalizar el conocimiento es verle desde el acceso, no desde el archivo. Si uno se posiciona como un archivo, vamos a decir que el sueño de la persona que archiva es tener todo archivado, todo arregladito, todo bien, hasta uno se puede imaginar una persona que no entra porque me van a desclasificar las cosas, ¿no? ¿Qué quiere esto? Yo le voy a entregar. No, este es
un paradigma anterior, quizás del siglo XX con el siglo del conocimiento, y ahora nosotros pensamos que en este siglo, el siglo del proceso, y va a ir a la despatrialización con el acceso. ¿Y quién más puede luchar en contra del silencio y de modelos impuestos, sino los mismos de la comunidad? El asunto que hemos encontrado nosotros es que la primera cosa que tenemos que hacer es desaprender. Si nosotros no desaprendemos para aprender como ellos piensan, nosotros llegamos con sesgo. Y esto sesgo rompe la confianza. Por eso que el trabajo de los estudiantes nativos que no tienen este sesgo todavía, que ellos no tienen que desaprender, permite tener un acceso directo a este conocimiento, pero no para nuestro beneficio, para el beneficio de ellos. Entonces, es difícil contestar de una esta pregunta, pero nosotros consideramos que este es una vía que podría eliminar estas colonialidad del saber a través de patrones occidentales, patriarcales, que silencian un saber y valora otro para el interés del que extrae, ¿no? Ahí tenemos que volver al interés de él que tiene el saber y que él tiene que manejar y él tiene que decidir con quién se comparte. Ese es lo que pensamos en nuestro equipo de investigación y esperemos que no nos equivoquemos, nada más. Si me permite, por favor, solamente para completar también esta respuesta, no sé si se me escucha. Se escucha bien, Angélica, adelante. Sí, muy interesante esta pregunta. Me tocó un poquito el momento en que dice, en esta parte que dice, los populares han sido organizados históricamente de activos coloniales y patriarcales que no solo transmiten memoria, perdón, sino que también pueden haber encubierto violencias, silencios, exclusiones, abusos dentro de una propia comunidad. Cierto es, si bien es cierto, es algo que nos toca, creo que a todos los latinos, ¿verdad? Pero en este caso, esta aplicación empodera a la comunidad, empodera a mujeres, hombres o niños incluso que han sufrido estos abusos, y es la comunidad que decide qué es patrimonio cultural y material y qué no es patrimonio cultural y material. Son ellos los que van a decidir si ellos consideran que parte de este proceso, por ejemplo, de violencia, estas cuestiones, hace parte de un patrimonio que toca mucho, por supuesto, que lastima, pues son ellos los que van a decidir y son ellos los que darán el acceso correspondiente, sea privado o sea público. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar con esta ponencia, ya solamente quiero leer algunos comentarios que están en el chat. Maricel Peregrín dice, excelente experiencia etnográfica, felicitaciones. Olga Rodríguez, excelente trabajo. Yasmín Andrea agradece por la información compartida. Asunción Alancay, excelente trabajo, felicidades. Motorola Moto G15. Hola, interesante aplicación para el registro documental. Maricel Pellegrín, nuevamente, destaca la ética del archivo, el respeto por los datos, el conocimiento y que los labores se organicen según lógica propia. Es una estrategia EMIC muy valiosa. Seguimos con felicitaciones de otros participantes. Y con ello cerramos esta primera parte. Le agradecemos mucho a los ponentes, a Olivier, a Angélica. Esperamos escuchar pronto más noticias sobre este proyecto tan interesante. Paso la voz a mi compañera Erika Ortiz, quien presentará la segunda ponente. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Xochitl. Pues daremos paso a la segunda ponencia de esta sesión. No sin antes solicitarle al doctor Olivier Merix si puede dejar de compartir su pantalla para que Loreto pueda iniciar compartiendo la suya, por favor. No pensé que estaba compartiendo. ¿Sigue compartiendo?
Sí, yo veo su pantalla, está compartiendo, de hecho se ve el formulario. Cierto es. Y ahora, ¿y por qué me dicen de que cuando quiero dejar de compartir, me pide si quiero volver a compartir? Es extraño eso. Ah, ¿dónde está este asunto de dejar compartir la pantalla? Es que estamos acostumbrados a trabajar con con el Team y no con el Zoom. Sí, Ya la encontré. Muchas gracias y disculpe. no, muchas gracias a usted, Olivier. Y bueno, voy a dar paso a presentar la siguiente ponencia a cargo de Loreto Maján. Loreto Maján es profesora de castellano y magíster en género y políticas en Flaxo, Argentina, y candidata a doctora en estudios territoriales del sur global en la Universidad de Concepción. Su investigación aborda la feminización docente y el extractivismo desde una perspectiva feminista decolonial. Ha desarrollado experiencias en patrimonio cultural inmaterial en Brasil y Chile y consultorías en investigación, intervenciones pedagógicas y currículum de género en Chile y México. Integra el aula Rollo Bermelo, donde trabaja en propuestas metodológicas críticas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial y la producción de memorias situadas en Villarrica, Liquiñe, la Araucanía, en Chile. Bienvenida, Loreto. Dejamos el micrófono todo para ti. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Erika, Xochitl por la presentación, muchas gracias por la presentación que acaban de realizar también los compañeros y las compañeras. Y bueno, paso entonces a presentar. Gracias también por la invitación a este congreso tan importante para poder conversar sobre patrimonio inmaterial. Paso entonces a hablarles de esta experiencia, que es una experiencia didáctica que fue colectiva, está siendo colectiva y espero que sea inspiradora para poder generar ejercicios de despatriarcalización del patrimonio. Los invito entonces a situarnos en esta aula Rojo Bermelo. Así es el colectivo que hemos creado a partir de esta primera intervención didáctica espacial que tiene el propósito de desclasificar el currículum patrimonial. El Aula Rojo Bermelo es un colectivo que se encuentra, que nace en Salvador de Bahía, en Brasil, un lugar donde se inicia esta intervención y que participa Isadora, que es arquitecta, ella es de la Universidad Federal de Roraima, en Brasil. Rodrigo Mato Grosso, que es urbanista y doctorando en arquitectura de la Universidad Federal de Bahía. Nosotros nos conocimos en el seminario Opciones Decoloniales y esta intervención se hizo en el contexto de la Escuela de Pensamiento Descolonial en agosto del año pasado en Salvador de Bahía. Nosotros coincidimos en este seminario, pero además coincidimos con una conversación de un lugar común que tiene que ver con cuestionar las narrativas de la memoria patrimonial, justamente con la clasificación impuesta, que es muy particular, de lo material y lo inmaterial. Y acá el aula, concordamos en que el aula es un dispositivo concreto, material y pedagógico para poder intervenir eh, la desclasificación y sobre todo desclasificar el currículum patrimonial. Por eso la conexión además pedagógica con el aula y con los elementos que ahora yo les voy a ir relatando que fuimos construyendo en esta intervención. Nos hicimos esta pregunta: ¿qué sucede cuando el patrimonio nombra a quienes están del lado de los poderosos? En la reflexión de que cuando caminamos por nuestras ciudades,
entramos a los museos, a sus edificios y nos preguntamos quiénes fueron quienes decidieron qué debía conservarse y qué debería ser considerado patrimonio. Entonces acá aparece esta idea de que la materialidad es monumental, se hace monumento, se hace obra, versus lo inmaterial, que aparece como una historia vaga, que no tiene asidero, arraigo material justamente, y que aparece también con una historia silenciada y con un cuerpo que no tiene nombre muchas veces, es decir, aparece también como una práctica. Esto desde la construcción, digamos, que conocemos institucional de la clasificación del patrimonio en esta jerarquía. En América Latina vivimos el patrimonio como una herencia del régimen colonial de clasificación que decide externamente desde lo institucional. Mientras los saberes, las prácticas, los afectos y las prácticas de las comunidades quedan relegados a una categoría de subalternización. Esto es una idea planteada por Nami Sambuzi en el texto que está citado. Corresponde también a una problemática que planteamos en esta relación, que es problemática de lo material y lo inmaterial, justamente porque estas prácticas inmateriales culturales muchas veces vemos que se repite, que no tienen un arraigo de un patrimonio material. Voy a dar acá un ejemplo de Eva Chocorí en la localidad de Liquiñe, en, en la Araucanía. Es tejedora, sanadora mapuche, se reúnen con mujeres, están consideradas dentro del patrimonio inmaterial, pero ellas no tienen un espacio físico donde poder reunirse a contar sus saberes, a construir sus telares. Deambulan por distintas partes, pero no tienen un lugar donde ellas dicen que el territorio les debe su espacio. Entonces, si son prácticas vivas inmateriales, pero no tienen arraigo material, siempre están en conflicto porque no tienen espacio para poder expresarse. Esta contradicción es parte de una jerarquía que cumple justamente una clasificación del mandato patriarcal, lo que serían palabras de Rita Segato, ¿cierto? Que lo que hace es dividir justamente este objeto con el sujeto. Y en esta división hay una construcción de que lo material es el valor que se le da a la obra y las prácticas están en desvalor. Esto justamente a partir de la institucionalidad de clasificación patrimonial inmaterial. Para nosotros es importante la palabra desclasificación como primer ejercicio para despatriarcalizar el aula. Y es cuestionar justamente estos criterios que definen el patrimonio, qué es lo que se conserva, quién es recordado y qué memorias son las que importan. Y acá en el fondo nos planteamos que como colectivo nuestro ejercicio es desclasificar. Y en esta acción de desclasificación aparece el inventario rojo-vermelo, que es un juego de dos palabras de lenguas colonizadas como es el portugués y el español, como una intervención para desclasificar el patrimonio con tres acciones que es encender, desclasificar y escribir. Generamos un aula pensando en un sentido inverso del museo, que descoloca la imagen del museo, un aula que interrumpe en tres momentos, que primero enciende, abre preguntas sobre quiénes son patrimonio, los cuadros que cuelgan están vacíos, algunos tienen unos nombres, eh, cuelgan de cintas que están desestabilizando estos cuadros, estos marcos vacíos en el espacio,
como si desclasificaran y desestabilizaran la memoria que se impone en el museo. Desclasificar implica justamente también interrumpir los criterios de organización del patrimonio inmaterial y enfrentarlo de cierta forma y desestabilizarlo. Y escribir es invitar a construir, a nombrar aquellos nombres que no están presentes, que están silenciados por la historia oficial y comenzar a escribirlos justamente en este dispositivo que está ahí, que es la pizarra, que es una pizarra acá que nos habla justamente que ha transmitido un currículum patrimonial, pero que en este momento es un dispositivo que invierte esa lógica para escribir los nombres que han sido silenciados. Se colocó papel, lápices que cuelgan también para que las personas que que pasan por esta aula que tiene dos puertas abiertas, pudiesen escribir los nombres que consideran que no estaban en el patrimonio de sus comunidades, que no eran reconocidos oficialmente, que se pudiesen escribir esos nombres y ir llenando justamente estos vacíos, estas ausencias de los cuadros. Y la idea es que a partir de estas preguntas que se escribieron en las paredes también, se pudiesen ir desclasificando e ir escribiendo otros nombres y otras memorias. Justamente porque estos nombres y estas memorias, si bien no son oficiales y no están desde el lado del dominador ni en las paredes de los museos, aparecen acá como vitales en las memorias comunitarias de sus pueblos. La pregunta que dejamos escrita y la que fueron respondiendo y nombrando es qué nombres nos faltan, nos están faltando en esta larga lista de nombres y que no están en las curadurías de arte, los museos, las calles, los mapas de nuestra amefricanidad. Amefricanidad es un concepto de Leila González que traspasa las fronteras, los límites concretos, las fronteras, traspasa las fronteras lingüísticas para hacer un referente común latinoamericano de la herencia africanas, indígenas, latina de su presente, siempre. Algunos de los nombres que estaban en esos cuadros vacíos es María Felipa de Oliveira, ¿cierto? Mujer revolucionaria de la resistencia negra de Salvador de Bahía ante la colonización portuguesa. Galvarino, guerrero mapuche, que luchó y defendió la guerra invasora española en Arauco, en el sur de Chile. David Copenagua, chamán y voz del pueblo Yanomami, defensor territorial y que consiguió los derechos territoriales de su pueblo en la Amazonía. Chico Matilde o Dragón Marino, líder abolicionista de Ceará en Brasil. Julia Chunil, ¿dónde está Julia Chunil? Es la pregunta que se hace a la desaparición de la ambientalista mapuche desaparecida en noviembre del 2024 en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. El aula rojo vermelo es una intervención didáctica espacial que construye justamente esta idea desclasificatoria
de los patrimonios inmateriales y los sitúa en una conversación necesaria para desclasificar el currículum, comenzar a nombrar y representar el silencio que no está presente en los relatos oficiales. Como un ejercicio de desclasificación patrimonial, para cerrar esta presentación, me gustaría invitarles a que puedan intervenir este inventario rojo-vermelo desde cada territorio de ustedes y preguntarse, bueno, qué nombre o qué lucha de su territorio falta visibilizar en estos mapas oficiales y que debe ser escrito en nuestro propio inventario de desclasificación. ¿Qué nombres nos están faltando en las curadurías, mapas de nuestra mefricanidad para que puedan colocarlo? Les invito entonces, les voy a dejar el link también para que puedan ingresar al muro. Muchas gracias. No sé si nos puedas compartir el QR en la pantalla para que todos podamos ingresar. Ah, sí, también, sí. Les voy a compartir. Ahí se ve, si se pueden acceder. Y también Sí, les ahí. voy a... Y acá está el link también para que puedan acceder. A ver si hacemos el ejercicio juntos y construimos esta aula rojo-vermelo. La encendemos la desclasificación y si pueden ingresar para colocar su pin de ubicación donde están, en qué lugar están y qué nombres o nombres podemos hacer en este inventario de desclasificación patrimonial. Ahí les comparto el mapa para que vayan viendo quiénes van colocando. Pueden publicar desde acá, desde el botón publicar, colocan el pin y ahí también pueden ubicar. Yo estoy ubicada en Villarrica, entonces ubican ahí en Villarrica, Pucón. Acá estoy. Y se marcan y después colocan el pin o lo arrastran para colocarlo. Eso, súper. Ahí ya comenzaron a aparecer algunas ubicaciones. La Paz, Bolivia, Valeria Paz. Y si pueden ir también dejando nombres de luchas, personas que no están presentes y que han sido silenciados y que ustedes quieren destacar en este inventario rojo-vermelo, para que lo vayan también haciendo. Ahí está Rodrigo también del colectivo. José está en México. Si pueden colocar su ubicación específica también, sería genial ahí. Si la... Podemos colocar
no solo nombres, sino, por ejemplo, oficios. También, sí, sí. Nosotros elegimos colocar nombres porque nos parece que es lo que se pierde, el nombre. Están las prácticas, pero ¿quién las comienza? Como que hay una pérdida, siempre lo que queda es el objeto y lo que desaparecen son las personas. Esa fue Ok. una de las reflexiones, entonces por eso pensamos en rescatar los nombres. Entonces sí es importante el oficio, colocarlo como una práctica, pero ¿quiénes son? También es una forma ahí de desclasificar también lo que se ha perdido, lo que ha quedado ahí en silencio, como... ¿Mm? Desde Nicaragua está San José, en San José, San Pedro Saprissa de Costa Rica. Celia. Dejamos unos minutos ahí para que lo completen, si pueden ir colocando. Ujú. En San Luis de Potosí, en la ciudad de Valles, ahí está. Friel de Astorg. Pinchicha, Ecuador, Carla Guevara. También de la cuenca de Ecuador, Patricia Peñafriel. Stalin Alvarado, que está en Esmeralda, dice Juan García Salazar, comunero, afroesmeraldeño, defensor de los derechos afrodescendientes. Atentamente, Stalin Alvarado Morán. Súper. Genial. Si van completando ahí, van colocando los nombres también, sería súper bueno ahí que estuviese eso presente. Gracias, Stalin, por haber colocado los nombres que recuperan esta africanidad del inventario rojo vermelo. En San Antonio Este, Río Negro, Argentina, fundador refugios. La lucha de la comunidad mapuche Tehuelche, Tragún, Cutral, Lonco, Cristina Edo. San Antonio Este, en Río Negro. Muchas gracias ahí que colocaron también los nombres de la lucha de la comunidad mapuche. Pachuca de Soto, en Hidalgo, el patrimonio industrial minero. Súper. Juan José Quintanar acaba de identificar ahí el patrimonio industrial minero. Loreto, Ujú. disculpa, ya vamos sobre el tiempo, si pudiéramos ir cerrando. Sí, sí, vamos cerrando. Queda disponible para que lo sigan completando, lo puedan compartir también. Y, y bueno, y con esto cierro mi presentación y quedo ahí dispuesta a conversar, a platicar de la experiencia del inventario rojo vermelo. Eso. Ay, perdón, no había aprendido mi audio. Les invitamos a las y los participantes, si tienen alguna pregunta para Loreto, es el momento. ¿Puedo preguntar algo?
Claro que sí, adelante. Bueno, un placer, Loreto. Una consultita, no sé si lo comentaste o no. ¿Esta aula está fija en una institución o es un aula móvil? Es una obra móvil, no está fija en Sí, una institución, es una intervención que tú armas. La idea es un sí, aula que tú la colocas en cualquier parte, sí, eso lo ¿sí? comprendí, pero no sé dónde la armaron por primera vez. Sí, mostré las imágenes cuando las armamos por primera vez, pero la idea es no solamente que sea un espacio físico cerrado, sino que puede ser este mismo espacio, ya se ha generado como una especie de aula de Sí, inventario desclasificatorio. sería una Lo obra que igual pensé como, se claro. podría replicar en varios lugares. Exactamente. De hecho, tenemos como varias ideas de poder hacerlo en distintos jardines, en escuelas, en patios, que sea algo abierto y que además que puedan intervenirlo también materialmente, colocar otras cosas cuando se deja por varios días. Sí, No es algo físico, es algo además que viene a desestabilizar la propia idea que tenemos de sala de clase de lo que se escribe, quién escribe, los lápices cuelgan, es decir, hay toda una serie de elementos que uno puede ir colocando para ir haciendo este ejercicio de desclasificación. gracias. Sí, consultaba por eso porque también según donde esté va a cambiar también la postura de la gente en cuanto a marcar quién falta o... Bueno, Exactamente. gracias. Un placer. Sí, 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 por supuesto, totalmente cambia, cambia. Por eso también decimos que es un colectivo que es trans, trans atraviesa el espacio geográfico, porque estamos haciendo intervenciones en tres lugares diferentes, pero además también invitamos a que repliquen sus propias aulas. Cuando comenzamos la exposición también hablamos con las personas, les explicamos también que esto puede ser replicable y es una aula que va creciendo, es un espacio de intervención que no necesariamente está enmarcado en una aula cerrada. Eso, que se apropien también de la metodología, la idea. Ujú. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención? Mil Yo disculpa, mil disculpa. Estaba buscando el lugar donde se levanta el verano y no lo encontré, Erika. No sé si puede hacer una pregunta. sí, claro, por favor, adelante. Muchas gracias. Loreto, una pregunta. Muchas gracias por la exposición. ¿Cuál es la retroalimentación y la reacción de los que se confrontan a este concepto? Los que usan, los que escriben, ¿cuáles son las reacciones y las retroalimentaciones que ustedes pudieron alimentar, que pudieron recolectar, perdón, para alimentar el proyecto? ¿Cuáles son, vamos a decir, la primera palabra, las primeras cosas que les vienen a la mente cuando hacen ese ejercicio? ¿Y tú dices el diálogo con las personas de la participación o de nosotros que generamos la iniciativa? No, de las personas, de los que Ah, se ya. confronten al concepto por primera vez, los que les sacan del aula, los que les vuelven a dar una otra concepción de la escritura y cuál ellos lo hacen, pero ¿qué se siente? Sí. ¿Cómo se retroalimentaron ustedes frente a Mira, la participación? no, fue interesante porque también dependiendo de la edad es lo que, bueno, hay varias cosas, distintas perspectivas también dependiendo de la edad. Eh, bueno, algunas personas nos dijeron que también no pensaban que las personas que habían escrito o los nombres que aparecían ahí como David Copenhague, ¿cierto? Chico de Matilde, no consideraban que fuesen tan silenciados en la historia oficial.
Entonces ahí entró como una conversación que fue interesante porque también la pregunta es si tú en el museo en Bahía encuentras imágenes de ellos, en el fondo no, porque claro, está en el cotidiano, ¿te fijas? Entonces hay una polarización de una idea de que lo que consideras como en el museo, y esa discusión fue bien interesante porque no se pensaba que estaban tan silenciados, porque se creía que eran mucho más vivos, pero vivos en el cotidiano, Ujú. en lo que conocían, más que en lo que le decían los museos o el patrimonio en sí. Es Entonces, interesante. esa experiencia fue interesante porque también fue una forma de confrontar justamente, pero ¿es visible en esos relatos? Es visible. Hay un museo muy interesante en Salvador de Bahía, que es el Museo de la Casa de las Memorias, que sí está todo el relato que no cuenta la historia colonial. Salvador de Bahía es una historia muy, muy colonialista, la iglesia, el oro, o sea, muy fuerte. Y o sea, hay un solo museo que cuenta esta historia. Entonces, en el fondo, claro, se pensaba que no era tan así, pero justamente cuando tú miras la realidad institucional patrimonial, sí tienes esa realidad. O Ese es este lo mismo. ese es lo Sí, interesante. Lo interesante es que el proyecto aparentemente cuestiona la representación social que uno tiene, porque cuando tiene que escribirle, se da cuenta que la representación social que uno tiene es impuesta, y cuando Mm, empiezan a pensar sobre esto, te das cuenta que te estás olvidando algo, que algo te está pasando por silencio. Ese es lo que quería saber, si habían llegado a concientizarse de que la representación social del patrimonio que ellos tienen es construido por afuera. exacto. Sí, sí, sí. Sí, no, sí Perfecto. está presente eso. Y además muy diverso, porque entendiendo también, por ejemplo, eh, que muchas veces son personas que son desconocidas. Había una estudiante que colocó el nombre de la abuela, porque la abuela había sido hija de una mujer esclavizada y que había sido libre, la primera hija libre. Entonces, y colocó el nombre de la abuela. Entonces, cosas bien importantes y muy íntimas que aparecen como, comienza a ser un inventario íntimo también. Ujú. Entonces de los Felicitaciones. hitos y de cómo se construye esa idea también de lo inmaterial. Mm. Listo. Muchas gracias. Felicitaciones. Ujú. Muchas gracias, Olivier, por tu participación. ¿Alguna otra participación más? Buen día, ¿me escuchan? Laura, sí, Buen día, sí. adelanta, un poquito de interferencia. Sí, puede ser, sí, porque bueno, ¿ahí me escucha algo? Sí, sí te escuchamos. Bueno, la verdad que muy linda la presentación, felicitaciones a las dos ponencias que fueron re interesantes. Yo soy Laura Manquel, soy profe de historia, soy mapuche tehuelche, estoy en Argentina, en la Patagonia, específicamente en Río Negro, San Antonio Oeste, pero vengo de un pueblo que es de meseta, así que soy digamos, más en la parte rural. Y trato de buscar y recuperar esos saberes que han quedado invisibilizados por todo este proceso colonialista y bueno, y la colonialidad recién que decía el profe también ahí, ¿no? La colonialidad del propio saber, cómo nos relegó en ese espacio. Y justamente trataba de articular las dos ponencias, ¿no? Y con la experiencia que estamos realizando, ¿no? Nosotras en el Instituto de Formación Docente, yo trabajo, y se parece a esta propuesta de la compañera. Nosotros estamos haciendo un recupero de saberes eh, porque en estas zonas, en Argentina, la mayor parte de la población tiene su origen indígena mapuche tehuelche y son los estudiantes que llegan a la escuela, los que llegan a los institutos de formación y que van a ser después los profesores de nivel inicial, primaria y secundaria. Y este año tratamos con otras compañeras, estamos en un poco de colonizar los museos, esto que decíamos, los museos están, y las estudiantes, que son en total entre 25 y 26 estudiantes, hicimos todo, qué saber traían, cómo poder hacer, y vamos a construir esos museos en la institución, y la verdad que
saberes re interesantes o preguntas que nos interpelan. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un balneario muy conocido que es Las Grutas, que tal vez por ahí lo han escuchado porque se promociona mucho, que es cerca del mar. Y Las Grutas está visto como un lugar netamente turístico. Y sin embargo, ahora las estudiantes traían quién construyó los edificios de Las Grutas. Y bueno, aparece toda esa migración indígena que trabaja, ¿no? Los trabajadores, los albañiles, las costureras, las cocineras. Y la verdad que es muy interesante ver y cómo ellos se sientan representados en una historia que muchas veces negó a sus ancestros, que negó a sus familias, y que bueno, y que empiezan a aparecer nuevamente. Y que la escuela, a través de cursos, quiere poder, como decimos, romperlo y tratar de disfrutarle ese poder que ha tenido, da el pie para eso. Y la verdad que encontrarme acá, que por ejemplo Loreto está haciendo un poco ese trabajo dentro de las instituciones que han sido tan estructuradas y tan rígidas, es interesante. Me gusta la apuesta que han hecho también ahí, los que están colocando la forma de intervención y que se vengan que intervengan, que participan, ¿no? Eso es también interesante, que creo que visibilizar no solamente el objeto, sino que el sujeto rompe un poco estas lógicas de poder. Así que muchas gracias. Gracias, Laura. Es sumamente importante en el espacio, en el lugar que están, poder despatriarcalizar justamente el patrimonio con estudiantes, porque la escuela ha sido además una de las instituciones territoriales, ¿cierto?, de colonización patrimonial en América Latina, ¿cierto? Ahí va la escuela con toda la idea de nación, de patrimonio, de héroes, de imágenes, de símbolos, nos llenan de símbolos la escuela, entonces súper interesante que la escuela, justamente, la escuela en sí, sea un dispositivo de despatriarcalización inmaterial, que sea su propia contraescuela, ¿cierto? Para contar la historia de quienes aprenden ahí y en qué territorio. Estamos cerca, Laura, y estamos cerca geográficamente. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna última participación ya para que vayamos cerrando esta sesión? Me parece que en el chat tenemos unos comentarios de Marce. Dice muchas gracias, sinceramente muy valiosas las presentaciones, dejan abiertas muchas interpelaciones y discusiones sobre las que debatir y pensar, caminos que se abren, nuevos caminos que seguramente no resuelven del todo y en todos sus aspectos la despatriarcalización del PCI, pero lo intentan fuertemente. Gracias por ese impulso. Abrazo desde Argentina. Otro comentario de María Carolina. Todos los que trabajamos en museos debemos pensar en el guión museológico que tenemos, que contamos. Felicitaciones. Excelente su presentación, Loreto. Muchas gracias. Y bueno, yo quería cerrar tu presentación, Loreto, pues simplemente con un comentario de cómo todos estos mecanismos de gestión para la memoria comunitaria también nos invitan a esta desclasificación de todos estos dispositivos colonizadores, ¿no? Como lo son los museos, las escuelas, toda esta institucionalidad, ¿no? Y cómo desde la investigación también podemos resistir, ¿no? Y cómo es importante también crear esta resistencia hacia estos pues, dispositivos, mecanismos que en cierta manera son opresores, colonialistas, y me parece que es muy importante precisamente estos espacios de diálogo y de reflexión para que todos podamos estar en una sintonía y buscar la incidencia, que me parece que estos dos proyectos de los que hemos escuchado el día de hoy precisamente caen en esto, en una incidencia social. No solo son proyectos de investigación para guardar en la gaveta, sino que están participando y trabajando activamente con comunidades y visibilizando, ¿no? Saberes, conocimientos y todo lo que implica hablar sobre patrimonio cultural inmaterial.
pues yo les agradezco su participación a Lars y al ponente. No sé si la doctora Xochitl tenga algún comentario. Únicamente agradecer por este rico debate, felicitar a los organizadores, a la Cátedra Libre, pues por este tema tan necesario, tan urgente, la disposición de todas y todos para estar en estos espacios que trascienden fronteras. Y pues nada, un abrazo y una gran felicitación desde Jalapa, Veracruz, en México. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Lila, ¿no tienes algún otro comentario? No, solamente agradecer la presencia de todas y todos y bueno, quedarnos reflexionando. Yo me quedo cada vez pensando más y más con todos los nuevos desafíos de las tecnologías, cómo se administran los datos. Bueno, me quedo mucho pensando en eso. Eh, y bueno, simplemente agradecer, invitarlos a seguir participando en los encuentros. Eh, bueno, nos vemos la próxima. Quienes tengan cuestiones de asistencia con certificación, siempre recuerden dejar sus cámaras encendidas y bueno, esos temas administrativos no más, pero es eso, simplemente saludarles y encontrarnos nuevamente en todo lo que queda del ciclo y seguir reflexionando para llegar al término del Congreso con muchas conclusiones y desafíos por venir y redes conjuntas sobre todo, lo más interesante. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos vemos pronto y nos encontramos en los próximos espacios. Gracias a todos y todas por su asistencia de nuevo. Gracias. 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 Muchas gracias.